Es la profobia el nombre que se le ha dado a la aversión y hostilidad hacia los pobres, un término que ha sido aceptado recientemente por la Real Academia, dado a conocer por la filósofa española de la Cortina. Es un término nuevo, pero es un término que nos lleva a mostrar la realidad social que se está viviendo en el mundo. Y no lejos de ello, estamos viviendo en nuestro país. Por eso quisimos, como reportaje, ahondar más en este tema y adaptarlo a lo que es la realidad social de Colombia, porque los pobres como tal, no solo en Colombia sino a nivel mundial, han sido una fuente de enriquecimiento para políticos y medios hegemónicos. Medios que no han tratado este tema a fondo, que no lo abordan, sino que lo bordean como tal. Colombia representando un margen del 7,2% de pobreza, más educación, más la xenofobia que ha traído la llegada de extranjeros pobres también, está viviendo un momento sensible que está tocando fibras. Y como comunicadores tenemos la responsabilidad de mostrar esta realidad. Es por eso que tenemos dos invitados muy importantes, académicos, que a su medida y en su contexto nos dan un punto de vista y un panorama de lo que se vive en cada situación, en cada lugar en donde están ubicados. Es por esto que los queremos invitar a escuchar estas entrevistas para dar un contexto más general de lo que se trata como tal este reportaje. Muy buenas tardes. En el día de hoy estamos reunidos con el secretario para el Desarrollo Económico del municipio de Chía. Él es el doctor Oscar Rodríguez. Muy buenas tardes, doctor. Estamos aquí precisamente para tocar el tema de lo que ha sido la emergencia sanitaria en Chía, lo que ha afectado a nivel de pobreza en el municipio y las medidas y controles y la implementación de los programas que esta secretaría ha hecho en el municipio. Para eso estamos acá. Doctor Oscar, buenas tardes. Buenas tardes, Isis, a ti muchas gracias por abrirnos este espacio para comentar acerca de lo que tú indicas de las afectaciones que el COVID-19 ha causado en nuestro municipio y especialmente en las personas de condiciones más vulnerables. A ver, el COVID pues lamentablemente es una pandemia que ha afectado a todos los grupos poblacionales, pero en especial ha afectado a las personas de menores ingresos. En muchos de los casos esas personas han perdido sus empleos y en algunos otros que hemos evidenciado en el municipio también ha generado la pérdida de sus negocios o de sus emprendimientos. Esta crisis, en el caso del municipio de Chía, desde que inició, hemos trabajado articuladamente todas las secretarías en función de atender esas necesidades prioritarias, apoyándonos a través de las organizaciones no gubernamentales con recursos del municipio, generando ayudas alimentarias, generando apoyos económicos, con los cuales mitigamos un poco más los efectos negativos de la pandemia en nuestro municipio. También en lo que se refiere a la cartera de desarrollo económico, hemos venido trabajando por la reactivación económica, impulsando los sectores que a medida que el gobierno nacional a través de los decretos nacionales, departamentales y locales permitieron la apertura de ciertas actividades económicas. Asimismo, hicimos la reactivación económica de dichos sectores, apoyando y favoreciendo siempre a los más vulnerables o a los comercios más pequeños, que en el caso, por ejemplo, de la implementación de protocolos requerían de un acompañamiento permanente. Y así lo ha hecho la Secretaría para el Desarrollo Económico. E inclusive hemos tenido la oportunidad también en sectores de mucha afectación, donde hay un convenio con la Gobernación de Cundinamarca, con la cual le pudimos poner a disposición de todos los comerciantes formales y en proceso de formalización un monto de 1.704 millones, para que 1.242 comerciantes formales y en proceso de formalización a hoy puedan acceder a apoyos económicos de 2 millones de pesos para unos y de hasta 700.000 pesos para otros. Hoy hemos entregado cerca del 50% de esos recursos, estamos en una fase de verificación, de evaluación, para entregar el otro 50% de recursos que hoy nos hacen falta. También es grato para mí decir que gestionamos con la Gobernación de Cundinamarca más de 4.000 nuestros comerciales, que eran básicamente unos mercados, que le entregamos a 4.000 familias vulnerables del municipio, sin contar las más de 30.000
ayudas alimentarias que el municipio a través y en coordinación con todas las secretarías distribuimos en todo el municipio en los tiempos de los picos más altos que tuvo la pandemia en 2020. Bien. Doctor Rodríguez, yo quiero hacerle una pregunta muy puntual conforme el propósito de este reportaje que estamos haciendo es detectar a través de la Secretaría se han generado todo este tipo de ayudas que usted nos comenta bastante fuertes, bastante interesantes. La aceptación de estas familias, de esta población que podríamos llamarlo en estado de vulnerabilidad o pobreza, ustedes han notado desde la Secretaría cierta fobia por este tipo de, digamos, a nivel de comunidad que se esté generando, que haya generado esta emergencia sanitaria, esa fobia que ha generado hacia las familias vulnerables y que se haya visto afectado también todo este tema de ayudas para ustedes poder colaborar? Bueno, y sí, más que fobia frente a las ayudas y a los programas de apoyo a las familias más vulnerables, es porque hay muchas familias que por alguna razón no se enteran de los programas que tiene la administración, de las ayudas, con lo cual buscamos mitigar. No podemos pretender que la administración municipal subsane todas las falencias que nos ha generado esta crisis pandémica que hoy atraviesa el mundo. ¿Sí? Hay muchas necesidades y los recursos públicos nunca van a ser suficientes para subsanar todas las necesidades. Se publican las acciones, los proyectos y programas que está ejecutando o que va a ejecutar o que va a convocar la administración municipal. Lastimosamente, en muchos de los casos hay unas jornadas de convocatoria, unos espacios de tiempo que tienen un inicio y un final. Y en muchos casos pues sucede que las personas quieren, cuando ya se ha cerrado la convocatoria, acceder a esos apoyos o a esos beneficios y ya no es posible porque ya se ha cumplido con el objetivo y debemos de generar y darle cumplimiento a los cronogramas que se han establecido. Entonces, de pronto esa es la visión de la fobia que hay hacia ciertos programas y hacia ciertas actividades que genera la administración por el que no pueden ser susceptibles de ser beneficiados todas las personas. Muchas gracias. Bueno, esto fue la entrevista que nos concedió el doctor Óscar Rodríguez, el secretario para el Desarrollo Económico del municipio de Chía. Muchas gracias. Y sí, no sé si hay un atrevimiento complementar algo importante. Hablamos al inicio de que esta pandemia ha afectado a dos cosas muy importantes y una de ellas es el empleo. El municipio a través de esta secretaría está tocando las puertas hoy de todos los empresarios, de todo el sector productivo, para que apoyemos la mano de obra local. También hemos generado una estrategia que Chía le compre a Chía. ¿Para qué? Para que nosotros mismos podamos generar ese motor de reactivación económica local. Si lo hacemos de esa manera, seguramente la crisis va a terminar antes de lo previsto. Y en cuestión de emprendimiento, pues tenemos un programa excelente que agolpa más de 250 familias que viven de los emprendimientos, del talento que tienen y que a través de unas ferias de capacitaciones y del programa Chía Emprende Seguro podrán acceder los mejores a un plan un plan semilla, un plan de semilla, es decir, a unos recursos económicos que el municipio, los nuevos emprendimientos, les va a generar un apoyo. Pero para eso pues debemos de pasar un proceso de capacitación, de formación y de formalización empresarial para llegar a ese capital semilla que les va a servir mucho, así como les servir los recursos que hoy hemos podido entregar. Muchas gracias. Listo. Muy buen día para todos. El día de hoy tenemos el gusto de hablar con Carlos Flores. Él es psicólogo egresado de la Universidad Konrad Lorenz. Adicional a esto tiene una especialización en psicología social y aplicada y un magíster en psicología social de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín. Actualmente él trabaja como asesor pedagógico en el área investigativa de la Unión Temporal, Cultural y Territorial de Autoridades Tradicionales Indígenas de Quibdó en el departamento del Chocó. Carlos, muy buen día. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Bueno, Carlos, entrando pues en materia, quisiera preguntarle a usted, ¿conoce usted el término aparofobia? Sí, hace referencia al rechazo a las personas que están en condiciones desfavorables y
básicamente las personas que carecen de recursos o la, desde otras instancias, pues a los pobres. La cuestión de la porofobia, no estoy muy de acuerdo en que se le ponga el rótulo fobia, porque fobia implica una, eh, está relacionado con trastornos mentales o algo así. Bueno, este asunto no tiene nada que ver con trastornos mentales, sino más un tejido de prejuicios que se han legitimado en la sociedad para rechazar a clases sociales más desfavorecidas. Carlos, desde su experiencia, ¿usted considera que en Colombia hay aporofobia? Sí, e incluso entre las personas que están en esta condición también. Eh, Porque resulta que aquí no se, o por lo menos lo que uno se da cuenta en la vida cotidiana, en las redes sociales, ¿sí? Y es las personas no se sientan sobre su propia realidad, sino en el de otras, ¿sí? Y asumen una sensación o compran, ¿sí? O asimilan, son sensaciones. Entonces, sensación de seguridad, sensación de que, todo, de que está bien, sensación de que todo el mundo está mal, pero yo estoy bien, ¿sí? Eh, por algo estamos en uno de los lugares en donde se repite muy olímpicamente, los buenos somos más, pero resulta que los buenos son los que legitiman este tipo de prácticas, ¿sí? Que no solamente rechazan a las personas, ¿sí? Que carecen de recursos, se les ha vulnerado los derechos, ¿sí? Se les ha deshumanizado. Entonces, no, pues dice muy olímpicamente, es que a los pobres hay que matarlos. O, ay, es que si un pobre roba, ay, hay que matar a esa rata, cójalo, cójalo. Pero si es una persona que está en una posición acomodada, eh, entonces ahí dice, no, pero ¿quién lo? No, pero no robo mucho, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta, Sebastián, que aquí no solamente es la cuestión de aporofobia, sino que hay otras dimensiones que se configuran, ¿sí? O que se entrelazan, que es, por ejemplo, el racismo, la xenofobia, eh, la misoginia, ¿sí? Y todo este tipo de discursos, ¿sí? Se mezclan y a partir de ellos es que se legitiman acciones violentas, ¿sí? Pues como las que estaba mencionando ahorita. De acuerdo a todo lo que usted nos está diciendo en este momento, ¿cuál cree usted que sería la solución para disminuir los índices de pobreza en el país? Chample. Esa es una pregunta muy brava, porque no, la verdad, Sebastián, ahí me queda difícil contestarla, ¿sí? Porque yo lo podría hablar como psicólogo social y doy mi opinión desde la psicología social, pero resulta que la realidad es tan compleja que ahí se necesita la versión del economista, de los politólogos, de los médicos. Bueno, no sé si me permites hacer ahí una anotación. ¿Sí? Cuando tú pones a conversar lo económico, lo político, lo médico, lo espiritual, todo eso, ¿sí? De ahí es que surge lo social, ¿sí? Porque también ahí tenemos un problema que, bueno, no es tanto que ayude a resolver, pero si algo que trunca ese proceso de desarrollo es que se ha tomado lo social como un ente, ¿sí? Que tiene vida propia y eso termina siendo aislado.
Entonces comenzamos a hablar, no, es que lo social está por allá, no, sí, pero resulta que lo social es el resultado del engranaje de todas estas áreas. O sea, desde mi opinión, es primero poner a converger todos esos saberes. Está también la cuestión, pero en ese proceso de diálogo de saberes que no solamente involucra lo académico, sino también el conocimiento cotidiano, ¿sí? Que deben ir de la mano, está la ética. Lo ético es básicamente hacer lo que se tiene que hacer en el momento que es, ¿sí? Salvaguardando el bienestar de las personas. ¿Mm? Que eso es muy distinto a lo moral. Lo moral es o es bueno o es malo. Mejor dicho, no pasa de ahí. Entonces yo pensaría que está en eso, poner a conversar los distintos saberes que hay, incluir el conocimiento cotidiano, porque también al momento de hacer políticas públicas se hacen de manera descontextualizada de las verdaderas necesidades de las personas. Entonces yo creo que el ejercicio viene más de todos, pero también del sistema, ¿sí? Y a eso me refiero, que por ejemplo lo que está pasando ahorita con la reforma tributaria, o sea, ¿cómo es posible que le metan IVA a todo? ¿Sí? Y eso, pues para no extender este punto. Pero básicamente le han puesto IVA a las formas de vivir a las personas, ¿sí? Que es un impuesto que no se ve reflejado en nada, excepto, ¿sí? Para perpetuar la pobreza de varios sectores de la sociedad. O si no, pregúntese qué pasa con las personas que reciben los auxilios del gobierno. Por ejemplo, Más Familias en Acción. Yo le pregunto, ¿qué pasa con las personas que están afiliadas a las EPS públicas, como Caprecon? Que Caprecon, tengo entendido que ya, mejor dicho, ya eso desapareció. Entonces, eso es una corresponsabilidad de todos. Bueno, Carlos, si usted considera que esta solución le compete netamente al gobierno o nos compete a todos en general. Yo lo pondría más como el Estado, ¿sí? Y con eso me refiero a que el Estado somos todos. Entonces, eso es una corresponsabilidad tanto del sistema como nosotros. Si nosotros seguimos legitimando varias cosas que salen del gobierno, pues obviamente la desigualdad que va a haber aquí en Colombia va a ser terrible. O si no, miremos los índices de Gini, a la concentración de la tierra aquí en Colombia. Imagínense, casi el 2% de la población colombiana es dueña del casi 95% del territorio. Eso es una vaina absurda. Pero lo más absurdo es defender a a ese sector. No estoy diciendo que hay que bajarlos y hay que matarlos y hay que... No, no, viejo. Simplemente es estar haciendo el seguimiento de cómo se toman las decisiones de este país. Bueno, y ya para terminar, ¿conoce usted de cerca algún caso en el que alguna persona haya sido discriminada por su condición social o económica? Sí, el hecho de que uno esté en el sistema del roscograma, que esté implícito todo eso. Cuando uno va a solicitar empleo, bueno, ¿usted de qué familia viene? No, vengo de los Gutiérrez. ¿O usted de qué universidad es? No, soy de la Nacional o de la Remington. Y resulta que por no estar dentro de un círculo selecto, pues lo sacan o no lo tienen en cuenta. Lo mismo pasa cuando usted no está dentro del grupo, ¿sí? El séquito de alguien, pues viejo, al momento de tomar decisiones de ese recorte personal, pues obviamente se corta a los que no están ahí. Sé que mi respuesta es muy, muy amplia, pero conozco muchos casos, ¿sí? Porque tristemente así se mueve este país, con el amiguismo, con el, bueno, ahí cómo vamos.
Entonces esas prácticas solamente las pueden usar la gente con poder económico. Hombre, Carlos, le agradezco por su tiempo, por haber aceptado esta entrevista y pues por habernos dado su punto de vista con respecto pues a este tema que agobia al país. Bueno, gracias Sebastián por el espacio y espero que haya podido servir de algo.